Bendito sea Dios. ¿Tiene grifo, pastor? No. Decía, Dios le bendiga, hermano. Ya bueno que estás aquí, muchachos, me da gusto verte. Y hermanos, es una bendición poder tenerles. Quiero compartir con ustedes algo importante en esta noche. Así que consideramos que hice un pequeño cambio ahí en el tema, más que en el tema, en el título. Ok, sí es cierto. Vamos primero a ver el video de la campaña. Tenemos una campaña a nivel internacional, hermanos, y también intergaláctico. Por si acaso, nos ven en Marte o en Júpiter, alguno podría ser, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, un video que tiene que ver con el buen uso de las redes. Amén. Y Jesús dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. No te hagas parte de los heridores de pastores usando tus redes, porque también estarás participando como los que causan divisiones. Judas 1:19. 2019, año del renuevo. Amén. ¿Qué entendemos aquí, hermano? Heriré al pastor, dice, y dispersaré las ovejas. Dicen que en el box hay otra vez con el box, hermano. Dicen que en el box, hermano, si golpea la cabeza, el cuerpo cae solo, ¿verdad? Entonces, a veces el enemigo lo que trata es de golpear al pastor, porque si logra derribarlo, logra hacerlo caer, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con los hermanos? Ya nos pasó, ¿verdad, hermano Chile? ¿Te acuerdas? Ya nos pasó cuando el enemigo nos atacó fuerte. Y a veces el ataque no viene de afuera, a veces viene de adentro mismo, de la misma casa. Y entonces, hermanos, pero no nos hagamos parte, ¿verdad? Que alguien manda una foto de un pastor, de un siervo de Dios, un video hablando mal de alguien que es un siervo de Dios, no le hagamos caso, ni lo hagamos viral. Amén. Porque eso le corresponde al Señor. Entonces, yo quiero hoy hablar acerca del tema de las bendiciones de los vientres. Así que hoy vamos
Amén. Vamos a hablar acerca de las bendiciones de los vientres en el nombre del Señor. Y ahí usted ve vientres y lomos renovados, porque pues el Señor me hizo una bipartición ahí, ¿verdad? Me dio dos temas en uno. Y hoy vamos a comenzar con el primer punto, que es las bendiciones de los vientres. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús vengo delante de tu presencia, oh Dios, para suplicarte, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, que hoy, Dios mío, nos des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que sea una palabra, Señor, que traiga edificación, consolación, exhortación a tu pueblo. Que esté, Señor, 100% basada, Señor, en la palabra profética más segura, que es tu palabra. Dios mío, danos un espíritu de revelación y de sabiduría, que podamos entender y comprender tu palabra y la podamos llevar a la práctica. Que hoy, Señor, ministres bendición a los vientres en el nombre poderoso de Jesús. Y que esta congregación, Señor, pueda ser, Dios mío, fértil para la gloria y la honra de tu nombre, entendiendo, Señor, que la bendición es fertilidad, que la fertilidad, Señor, es multiplicación, Señor mío, y que todo ello viene de parte tuya solamente. Padre mío, queremos hacer las cosas a tu manera, con los métodos y las formas tuyas y no las de nosotros. Bendice, Padre, esta obra. Amén. Decíamos hace rato que para que hubiera, hermano, para que haya fecundidad, tiene que haber un buen vientre. En los vientres, pues, se dan, hermanos, unas células femeninas que se llama óvulo. Y en los lomos de los hombres masculinos, pues, se dan unas células que se llaman espermatozoides. Cuando la mujer tiene problemas en su matriz, en su vientre, pues no puede tener hijos, ¿verdad? Muchas mujeres hoy luchan porque llevan años de casadas y no tienen descendencia, no tienen hijos. Otros tienen que recurrir a adoptar hijos. Y hermanos, hay varones también que no pueden tener hijos, que no pueden ser, que no son fecundos, que no son fértiles. En la Biblia, hermanos, la falta de fertilidad, en la Biblia la falta de fecundidad era sinónimo de maldición. Cuando una mujer, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en la Biblia, busquen mujeres estériles en la Biblia, y ellas, hermanos, se sentían mal, sentían que Dios no las había tomado en cuenta, ¿verdad? Para que pudieran multiplicarse o tener descendencia en sus vidas. Gracias, hijo. Muchas gracias, Roberto. Entonces, no tener hijos en la Biblia y aún hasta los tiempos de hoy es sinónimo de una maldición. Fíjense, tener hijos es, hermanos, una bendición. Por eso dice aquí la Biblia que en Génesis capítulo 28, entre las letras que vemos, encuentro, hermanos, que la fecundidad significa bendición. Díganlo conmigo, la fecundidad significa bendición. Dice, y los bendijo Dios. Mire, ¿quién los bendijo? Dios. Y los bendijo Dios. ¿Y qué pasó cuando los bendijo Dios? La bendición. Hermanos, fíjense que aquí hay algo importante. Cuando nosotros bendecimos a alguien, no solamente le digamos Dios te bendiga, o cuando alguien bendiga a sus hijos, no solamente le diga te bendigo, sino dígale te bendigo, y entonces añada a usted todo tipo de bendiciones, ¿verdad? Usted va a encontrar en la Biblia muchas, a lo mejor
de aquí surja otro tema, ¿verdad? ¿Cómo bendecir? Pero dice la Biblia que, por ejemplo, Jacob bendijo a sus hijos y a cada uno le dio una palabra: que la tierra te dé sus frutos, que del cielo caiga el rocío sobre tus sembrados, sobre tus campos, y sea multiplicado en gran manera, y tengas abundancia de grano y de mosto y de vino. Y bueno, hermanos, pero aquí el Señor declara una bendición diciendo, amén, me expliqué con eso. Entonces dice: y los bendigo Dios y les digo, sed fecundos, o sea, sean fértiles. Y ahí estaba el hombre y la mujer. Entonces, hermanos, Dios de alguna manera está bendiciendo el vientre de aquella mujer. En este caso, gracias. Gracias. De alguna manera Dios está bendiciendo el vientre, hermanos, de aquella mujer. Y recordemos, hermanos, que el nombre de Adán, ¿qué significa, hermano? Humanidad. Quiere decir que Dios bendijo, hermanos, el vientre y los lomos ¿de quién? De la humanidad. ¿Para qué? Para que se multiplicaran y para que llenaran la tierra. Fíjense. Ahora, si nosotros vemos aquí, porque aquí yo veo, hermanos, aunque no se lea, pero yo veo a una mujer y a un hombre que Dios los bendijo. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, porque ahí en la letra dice, y los bendijo Dios. ¿A quiénes? A Adán y a Eva. A Eva en su vientre y a Adán en sus lomos. Entonces, vamos a ver, hermano, definamos vientre. Vientre dice que viene del latín venter tris. Vientre es el lugar del cuerpo donde el feto, el bebé, permanece hasta el momento del alumbramiento. Si nosotros vemos ahí una figura, hermanos, es algo espiritual, ¿sí? Una enseñanza que hay ahí, pero es espiritual. ¿Dónde debe permanecer el bebé, la nueva criatura? Porque los que aceptan a Cristo en su corazón, nueva criatura son. Amén. Entonces, usted es una nueva criatura. ¿En dónde debe permanecer? En la iglesia. De acuerdo a esto. En el vientre. ¿Y el vientre qué es? La iglesia. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo la figura? Entonces, hermano, vientre, iglesia, es el lugar del cuerpo de Cristo. Amén. Donde el bebé nuevo, la nueva criatura que va formándose, hermanos, debe permanecer. No se debe ir jamás. No se debe alejar de la reunión. De la iglesia no se debe alejar. ¿Por qué? Porque ahí debe permanecer hasta el momento del alumbramiento. Y el alumbramiento, ahorita el Señor te hace, ¿verdad? ¿El alumbramiento cuál es? Aleluya. No te lo reveló carne ni sangre. El alumbramiento es hasta que Cristo venga. Entonces nosotros tenemos que mantenernos, permanecer. Porque dice la Biblia, hermanos, el que persevere, el que permanezca hasta el fin, ese
será salvo. Amén. Estamos definiendo el vientre todavía, no hemos entrado al tema, pero ya estamos ahí. La palabra hebrea Beten se utiliza para denotar la región del abdomen y además se emplea varias veces para referirse al estado de gestación. El estado de gestación es el embarazo. Los niños son el fruto de la matriz. Entonces, las criaturas, las nuevas criaturas, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, hermanos, es una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación. ¿Dónde? En el vientre. Por lo tanto, hermanos, son fruto del vientre, fruto de la matriz. Entonces, hermanos, pasamos adelante a la siguiente. Esta no la vamos a ver porque esta la vamos a ver para la siguiente. Ahora, veamos las bendiciones que hay en el vientre. ¿Qué cosa es el vientre? La iglesia. La iglesia es el vientre. Iglesia, hermanos, cuando hablamos de iglesia no nos referimos al templo. La iglesia no es la denominación, eso no es iglesia. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo a nivel internacional, de todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón y aman a Dios con todo su ser. Amén. Ok, en ese sentido. En el sentido espiritual también, hermanos, este lugar, ese lugar es un vientre. Y en el vientre, hermanos, hay bendiciones. Díganlo conmigo, en el vientre hay bendiciones. Entonces, en el vientre, hermanos, hay confirmación profética de predestinación y preordinación. ¿What? A ver, ¿qué dijo, pastor? Le voy a explicar porque esto es, uno tiene que explicarlo. ¿Qué es una confirmación? Que Dios corrobora, confirma. Amén. Dios, vamos a decirlo así con mis palabras chocas, te aclara ciertas cosas que no son, que son a veces confusas en nuestra mente. ¿Para qué Dios me llamó, por ejemplo? Que son complicadas y que entonces Dios agarra y las aclara. Amén. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se preguntan, Señor, ¿para qué yo te voy a servir? ¿En qué yo voy a servirte? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Me entiendes? Señor, ¿será que es tu voluntad que yo esté en esta iglesia? Entonces Dios va a confirmar y va a aclarártelo proféticamente. De alguna manera te va a hablar, te va a revelar. ¿Para qué estás predestinado? ¿Predestinado qué cosa es, hermano? Dios te apartó desde antes que nacieras para algo. Nadie nace, hermanos, por casualidad. No, es que mi mamá, no sé, se le olvidó la pastilla y nací yo. Dice que hay un predicador que le preguntaba a su mamá, mamá, ¿y yo por qué nací? Ay, mijo, tú naciste de un susto, dice. Entonces él estaba triste, dice, porque él decía, no, pues a mí no me deseaban. Pero nosotros, hermanos, nacimos porque Dios tiene un propósito para nuestra vida.
predestinados. Amén. Pero también estamos preordinados. O sea, Dios ya nos apartó también para servirle. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, antes que nacieras, yo te di por profeta a las naciones, le dijo el Señor. O sea que antes que nacieras ya eras profeta. A lo mejor antes que nacieras ya eras exaltadora. Por eso brincaba mucho en el vientre de mamá. Eso es predestinación y preordinación, que es un tema que en algún momento ya lo vimos. Ahora, esto en Génesis 25:23 dice: el cual le respondió diciendo: 2 naciones están en tu vientre. En la iglesia hay 2 tipos de personas. 2 pueblos saldrán divididos desde tu seno en que están ahora, y un pueblo sojuzgará al otro pueblo. Y el hermano Ángel nos explicaba eso en una predicación una vez. Y el mayor ha de servir al menor o más joven. ¿Qué significaba eso, hermano Ángel? Para los que se humillan, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, hermano, que el mayor ha de servir al menor, es que los menores son aquellos que se humillan ante Dios. Los humildes son los que el Señor exalta y levanta. Y entonces, por eso es que dice que, pero los que se creen mayores, los que se creen más y que dicen, yo sé más que todo, yo me siento y que sírvame por favor, ¿verdad? Nunca quieren hacer el aseo, nunca quieren servir en nada, todos quieren que lo haga otro, que esas personas, hay altivez todavía en su corazón. Entonces el servidor es el menor, ¿verdad que se dice en la Biblia? El que sirve, hermanos, el que se humilla. Entonces hay confirmación profética de predestinación y de preordinación. Hay gente que, hermanos, no sabe que Dios los llamó para predicar su palabra como pastores, como profetas, como evangelistas. Amén. Para un ministerio de alabanza. Dios le dio la vida a Zoe, a Fari. Le dio la vida a cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos, a nosotros mismos, hermanos. Pero tenemos nosotros que decirle al Señor: Señor, confírmame para qué yo estoy destinado. Amén. ¿Para qué yo estoy apartado? En el vientre, en la iglesia, es donde el Señor va a usar, hermano, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor o a un maestro. O tal vez, hermanos, o tal vez se acerque una hermana y le diga: hermana, yo soñé anoche, el Señor me mostró un sueño y yo le veía a usted, le veía yo predicando acerca del arrepentimiento. Yo creo que el Señor le está llamando al evangelismo. Yo anoche hablaba con una pareja y me decían: fíjese, pastor, que es que yo sueño muchas veces que estoy predicándole a la gente. Yo me veo predicando. Y le digo: es que Dios ya te apartó a ti para servirle. Y yo antes de predicar, hermano, yo me veía orando a la gente por sus pies. Gente que estaba paralítica y le ponía las manos en sus pies y empezaba a caminar y empezaba a predicar. Fíjense lo que predicaba yo. Yo predicaba en el sueño. Yo decía: los ídolos no tienen poder. Cristo
Cristo es el único que salva, y predicando, hermano. Y yo veía que gente que no es evangélica, pues que no era evangélica, venían a Cristo. Ay, hermano, esos sueños yo me despertaba llorando. A veces mi esposa me decía, Manuel, estás gritando, me decía. Yo estaba gritando en la cama, arrepiéntanse. Fíjense. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor te va a confirmar de alguna manera. Te va a confirmar para qué fuiste llamado. ¿Pero dónde? En la cama, en la hamaca, en tu casa. No, si el Señor quiere que me use, quiere usarme, que me use, que me diga acá donde estoy, entre la casa. No, tenemos que mantenernos ¿dónde? En el vientre. 2 naciones están en tu vientre. En el vientre hay cobertura. Fíjense qué interesante que ha habido personas que han tenido accidentes y han quedado embarazadas, hermanos, y han logrado, aunque la persona no se salva, el bebé, ¿verdad?, se ha salvado. ¿Por qué cree usted? Porque en el vientre hay una cobertura, hay una protección. Perdón, hermano. Entonces, mire, Job capítulo 1, verso 21. Yo sé que este verso, perdóneme si hago jactancia un poquito del estudio que el Señor me permitió llevar. Yo como teólogo, ¿no? Porque estudié la teología. Y yo sé que en la teología hay una materia que se llama hermenéutica. Y en hermenéutica, hermano, se dice que bueno, aquí Job está diciendo pues que nada trajo a la tierra y que nada se va a llevar, ¿verdad? Porque él estaba enfermo y adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero eso es mirar la palabra de Dios superficialmente nada más. Pero aquí, hermanos, lo que yo veo, no sé si usted lo alcanza a ver, es que en el vientre hay cobertura. Cuando salí del vientre, venía desnudo. Y ahora que voy otra vez al vientre, sigo desnudo. O sea, fuera de la iglesia, si el vientre representa la iglesia, fuera de la iglesia no hay cobertura. ¿Amén? No, yo no llevo a ninguna iglesia, pero aquí en la casa oro. Yo no voy a la iglesia, pero aquí en la casa alabo. Yo no voy a la iglesia, pero aquí en la casa leo la Biblia. ¿No han escuchado gente así? Están sin cobertura. No tienen cobertura, están desnudos. No es necesario ir a una iglesia, Dios donde quiera estar. Sí, Dios donde quiera estar, pero necesitamos cobertura. ¿Cómo estaba el hijo pródigo, hermano? Estaba harapiento, prácticamente desnudo espiritualmente, y volvió en sí y regresó a la casa de ¿quién? De su padre. ¿Y qué le dijo el padre cuando llegó? Él le dijo al papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, así dice la Biblia, pero el padre, llamando a su sirviente, le dijo: denle cobertura. ¿Qué le dijo? Saquen un vestido, vístanlo. Y lo vistieron con un vestido nuevo. ¿Dónde es que el Señor nos da cobertura, hermano? En la casa del Padre. Amén. En el vientre hay cobertura. Tenemos casa. No, el que no tiene una cobertura está desnudo. Si alguien sueña, ay,
no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que a veces yo soñaba que andaba desnudo en la calle, man. Y yo decía, ay, Señor, me está viendo. Pero ¿por qué andaba yo desnudo? No tenía cobertura. No tenía cobertura. ¿Saben que cuando acepté la cobertura de aquí en Ebenezer, hermano, soñé que yo estaba abriendo un cajón del, ¿cómo se llama? Del ropero. Así le decimos nosotros, ropero. Y abro la gaveta y veo que hay un vestido, una ropa de colores, hermano, que era mía, que yo la tenía ahí guardada, nueva. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Entonces, hoy es día de bendición de los vientres. En el vientre hay cobertura. Así que todo aquel que no tiene una congregación donde congregarse, donde recibir enseñanza, un padre espiritual, no tiene un techo donde reunirse, lo necesita hacer para no andar desnudo. Necesita cobertura. En el vientre, hermanos, se dan frutos y esos frutos son bendecidos por Dios. Cuando Dios bendice el vientre, cuando Dios bendice la iglesia, hermanos, los que están dentro, los que están ahí en esa congregación, en esa iglesia, son bendecidos. ¿Cuántos creen que están bendecidos? Ah, hermanos, miren, cuando venimos al Señor, ¿cuántos venimos con problemas? Unos venimos con problemas económicos, otros con problemas físicos, otros con problemas psicológicos, otros con problemas emocionales, otros con problemas ¿de qué otro tipo? Sentimentales. Otros que ya no hayan la salida, hermano. Pero mire, apenas aceptan a Cristo, se les empiezan a abrir las puertas. Y empieza el Señor, hermanos, a orar en sus vidas. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué, Loli? Entonces el Señor empieza a abrir una puerta, ¿verdad? Y te lleva a trabajar a un lugar. Ya te subió un poquito el sueldo. Te voy a subir el sueldo ya, porque ahora eres mi hija, dice el Señor. Y entonces después que te sube ahí, pero dice, pero ¿sabes qué? Estoy viendo que lo estás haciendo de corazón. Te voy a subir a otro lugar, te voy a subir un poquito más el sueldo. Porque así es el Señor. En nuestras necesidades el Señor empieza a suplir. A mí me dijo el Señor, mira, te voy a ayudar y voy a restaurar primero tu vida. Voy a restaurarte a ti. Después voy a restaurar tu matrimonio. Y después voy a restaurar tus hijos. Y después voy a restaurar tu ministerio. O sea que si alguien piensa que Dios te va a dejar caer toda la bendición así, no, va poco a poco. Es un proceso. Como dijo la canción, escalón por escalón. ¿Te acuerdas de las canciones? Pues, mire, Salmo 127, verso 3. He aquí, regalos del Señor son los hijos. Ay, estos chamacos ya no los aguanto, hermano, son regalos del Señor. Es que ese niño no se está quieto. Hermana, perdón, usted no se enoje por los hijos de otro. Son regalos del Señor para ellos. Amén. No, pero es que yo los míos, sí, yo los traía aquí, los traía. Sí, pero cada papá es diferente. ¿Verdad que sí? Ahora, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Ustedes son una bendición para mí como padre espiritual. Todos. ¿Entienden? Y usted me ve que platico mucho con Cristian y me ve otro hermano y dice, ¿por qué a mí el hermano pastor a mí no me trata como Cristian? Cristian es otro tipo de persona, pero el otro es diferente, ¿verdad? Y a lo mejor lo trato un poquito diferente, pero no porque lo quiera yo más a Cristo que a él.
A lo mejor acaba de nacer apenas Cristian. Y ¿verdad que los más chiquitos, qué pasa con los niños cuando están recién nacidos y tienen hermanitos más grandes? Se le pone más atención al chiquitito, al más pequeñito. ¿Verdad? Y un niño precioso y ahí lo trae para acá y para allá. Y entonces lo ven grande. Y a mí pues, papá, papi, y el papá anda con, está tierno pues. Y luego, eso sí, se achechan algunos. Y el otro se pone celoso. Pero no, hermano, a todos se les ama, a todos se les ama. Nada más que algunos ya van más avanzaditos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Y los más grandes aman a los más chiquitos y les enseñan a los más chiquitos. Exacto. El hermano mayor, miren, no hagan lo del hijo pródigo, lo del hermano del hijo pródigo. Cuando regresó el hijo menor, hermanos, a su casa y se entregó a su padre otra vez, ¿qué hizo el hijo mayor? Se enojó. ¿Cómo a él le mataron el becerro gordo y a mí nunca me han dado nada? ¿Era cierto eso, hermano? ¿No dice la Biblia que repartió la herencia y al menor le dio también su parte y al mayor también? Y le dice, todavía le dio el papá de bueno, con buenas palabras le dijo, pues si todo lo que tengo es tuyo. Entonces, hermanos, amemos a nuestros hermanos menores. Amémoslo. Porque yo eso es lo que he querido transmitir durante todo este tiempo. Le he dicho a los hermanos, tenemos nosotros que madurar para que cuando vengan los nuevos vean que también los amamos. ¿Entienden? Y se queden. Porque hay muchos que llegan y dicen, no, fulana de tal pasó al lado mío y ni me saludó. ¿Quién sabe? Y hasta se me quedó viendo así. Era así. No. Tenemos que darle la mano, Dios te bendiga, un abrazo, un beso, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes abrazan a las hermanas que vienen? Me refiero a las mujeres, ¿verdad? Los varones, Dios les bendiga. ¿Cuántos de ustedes abrazan a las hermanas nuevas? A las hermanas que vienen así, visitantes. No me gusta usar esa palabra visitante, pero que llegan y le dicen, Dios te bendiga. Y le dan un beso, un abrazo y un beso, ¿verdad? ¿Cuántos? Bueno, chile, ¿más? Eso, hermano. Entonces, es muy importante eso, hermano. Miren, los hijos que nos nacen, dice la versión Dios habla hoy, la 2002. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Cada uno de ustedes son una bendición. Amén. Porque lo que, hermanos, son recompensa, son fruto del vientre. La iglesia está dando fruto. Yo me admiro lo que el Señor hace, porque por ejemplo veo aquí a la hermana Michelle, ¿verdad? Miriam Michelle. Y yo me gozo porque no cualquier joven quiere buscar de Dios. ¿Qué quieren los jóvenes de hoy? ¿Qué quieren? Disco, bar. ¿Cómo se llama eso? ¿Bar le llaman? Diversión. Sexo. O sea, yo pienso, ¿verdad?, que la vida cristiana es muy, hermanos, divertida. Estoy usando esa palabra divertida. Pero lo que quiero decir es que la vida cristiana es una vida abundante. Hay paz, hay gozo, hay alegría, ¿verdad que sí? Hermano, es grato estar en la presencia del Señor. La gente dice, tan loco eso, que se meten ahí 2 horas allá a estar cantando y estar alabando y estar escuchando a un Señor ahí que quién sabe qué le dirá. Pero es que no entienden, hermano, lo que produce el Evangelio de Jesucristo. Hay que disfrutar la vida que el Señor nos da. Disfrutarla
correctamente. Y yo antes, hermano, mire, yo cantaba con un grupo del baile que se llama, eso ya tiene años, con el grupo de los Batters, años de años. Y entonces resulta que cuando, para poder bailar, ahí en el Parque Central, para poder bailar y hacer el show que hacíamos, hermano, yo me tenía que poner unas 2 o 3 cervezas, o comprar mi pachita de presidente, y con eso ya me ponía yo, ahora sí, a bailar. Agarraba valor. Pero hermano, hoy no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque en el Señor ahora tenemos paz, gozo, hay alegría. ¿Dónde hay alegría? En la casa. ¿Cómo va? Hay alegría en la casa de Dios. Fíjense. Entonces, hermanos, el fruto del vientre es recompensa. La obra de Dios, hermanos, en el vientre, la obra de Dios, decimos, ¿cómo es que Dios está haciendo las cosas? No sabemos. Le decía hace rato, ¿cómo es que Dios, hermano, aquí está este joven, y yo le digo, gloria a Dios por la vida de mi hermano. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de la hermana Mari? ¿Qué está pasando en el corazón de usted? ¿Por qué está aquí? Y entonces hay cosas que no entendemos, pero mire cómo dice acá, Eclesiastés 11:5. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. No sé si me explico, si alcanzamos a ver aquí, pero así como usted no sabe lo que sucede, ¿verdad?, con su vista natural, a menos que usted, hoy como tenemos mucha tecnología, ya podemos ver cómo se va desarrollando ¿verdad?, desde el embrión hasta que ya tiene 9 meses un bebé en el vientre. Pero en aquel tiempo no sabían. Era un misterio. ¿Cómo es que se va desarrollando? ¿Cómo es que 2 células, hermano, que se unen y de pronto ya hay vida? Cuando se le habló de la palabra de Dios, ¿por qué usted se enterneció acá su corazón y dice, yo no sé qué me pasa, pero algo pasó acá adentro? Y entonces decimos, yo ya no quiero seguir en lo malo, quiero aprender de Dios, quiero empezar a servirle a Dios. Y entonces el Señor está haciendo una obra en nosotros, empieza a despertar en nosotros hambre y sed de las cosas de Dios. No sé si me estoy explicando, pero empieza eso, dice, es bonito esto, yo no lo entendía. Entonces, en el vientre, la obra de Dios es un misterio. Dios trabaja todos los días en la vida de sus hijos, en la iglesia. Aún cuando están durmiendo, en sueños el Señor habla. Más cuando venimos a su casa, hermano, y usted le dice, Señor, enséñame tal cosa. Yo no entiendo, hay cosas que no entiendo. Usted viene acá y de pronto en el mensaje, o en la lectura, o en el rema, o en la administración de las ofrendas, o en las alabanzas, el Señor, ¡pum!, te cae. Ya entendí. La otra vez, la hermana Mari nos daba bueno, yo la escuché, pero ella lo dijo así, como si fuera algo natural que estaba diciendo, pero fue un rema. Porque Farid se sienta a ver la película de McQueen. Siempre, esa la ve todos los días, siempre se hizo, y a veces hasta 2 o 3 veces, no sé cuántas veces. Pero se sienta en el sillón, porque ya tiene hasta su lugar donde sentarse. Si alguien se sienta ahí, a la hora que va a ver películas, se tiene que quitar, hasta yo, hermano. Bueno, ya no vamos a platicar eso. Entonces, y Fari está viendo la película, y mira, pero con una alegría,
Pero si ya la has visto varias veces. Se emociona. Entonces dice la hermana, que así fuéramos nosotros cada vez que vamos a alabar al Señor. Así fue. Que tuviéramos esa misma emoción, ese mismo, esa misma alegría. Ay, ese canto ya me lo sé. Y estamos así, no hermano, es que tengo problemas. No, póngase a alabar al Señor con gozo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Pero la obra de Dios es un misterio en el vientre. En el vientre hay formación, hermano. ¿Verdad que sí? Dice Isaías 44:2. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Si el vientre es la iglesia, entonces en la iglesia el Señor nos va a dar forma. En el vientre el Señor nos va a dar no la forma que queremos, nos va a dar la forma que Él quiere. En el vientre. Le voy a decir esto. El hermano, el apóstol Sergio, pues, hablaba ayer y empezó a dar el tema de los pastores y dice, damos gracias al Señor porque las iglesias están creciendo de la forma como Dios quiere. O sea, no con estrategias, ni técnicas, ni ¿cómo se llama? Métodos humanos, sino de la forma como el Señor lo planteó en su palabra. Él es el que nos va a formar, hermano. Hay gente que dice, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen ustedes aquello? Ni de la iglesia son. Nosotros llevamos un formato, llevamos un diseño que viene de parte de Dios, hermanos, y ese diseño es el que tenemos que llevar. Él nos forma aquí en el vientre y dice, te ayudaré, no temas, siervo mío. Entonces, hermanos, en el vientre somos formados, así que no se sienta mal cuando, ¿verdad? Usted cuando viene al Señor, ¿cómo venimos nosotros cuando venimos aquí al Señor? Sin forma. Sin forma venimos. ¿Cómo sin forma? Desordenado. Unos venimos, hermano, que alguien viene y tiene una mujer por acá, otra mujer por allá, otra por acá, otros que todavía se echan la cerveza, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, no ustedes pues, pero sí ha pasado que vienen a la iglesia y dicen, pues yo la verdad todavía me he hecho mi cerveza, pastor. Y bienvenido, Dios te bendiga, adelante. Bienvenido al vientre. Porque aquí es donde te van a formar el Señor. Y de pronto empezamos a escuchar la palabra y el pastor sin saber y sin tener la intención de ofender. Porque usted no viene aquí a ser ofendido, sino a ser qué? A ser formado. El Señor le va a dar forma a tus pensamientos. El Señor le va a dar forma a tus emociones, a tu alma. Le va a dar forma a tu manera de ver las cosas. Le va a dar la forma que Él quiere. ¿Pero cómo? Con su palabra. La palabra es martillo. ¿Sí? En este caso, para dar forma, ¿para qué se usa el martillo? El herrero. ¿Verdad que agarra el martillo para darle forma al hierro? ¡Pah! Y ¡pah! Porque a veces somos un poquito duros. Poquito. A veces, cuando el Señor dice, mira, esa persona no te conviene, esa no es la persona con la que vas a vivir para toda la vida. Sí, Señor, pero yo lo quiero, Señor, es que yo lo quiero. Y entonces el Señor dice, te voy a dar con el martillo. Y yo, ¡pah! Y ¡pah! Y entonces te das cuenta que esa persona está jugando con tus sentimientos. Y de pronto te das cuenta que esa persona tiene otra persona.
duele, ¿verdad? Es un martillazo duro. Cuando se da un martillazo en el dedo, duele, ¿no? Entonces, en ese momento el Señor te está dando forma y dice, ay, Señor, me duele, pero ¿sabes qué? Señor, dame la forma que tú quieres, porque yo soy duro. Y entonces, hermano, con el tiempo el Señor te va a poner la persona que te va a amar, te va a querer. Es más, bueno, no creo yo que te vayas a empalagar, ¿verdad? Porque el amor no empalaga. Pero va a decir, wow, esta persona, ¿cómo me ama? ¿Cómo me quiere? A ver, sí, porque así pasa. Cuando sucede, no estoy hablando de alguien particular, no ya pensé, ¿verdad? Pero hermano, yo creo, ¿verdad?, que el Señor nos ha traído aquí para darnos la forma. Miren lo que le voy a decir. Cuidado con la idolatría. El pueblo de Israel, hermanos, me quedan 12 minutos o 2 minutos. ¿Cuántos minutos predicamos? ¿50? A veces me paso, Dios me perdone. Pídanle al Señor que me perdone. Israel, hermanos, mire, el pueblo de Israel, Dios le había dicho, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Pero no era para que no se pusieran imágenes, porque mire, en el lugar santísimo habían 2 serafines, pero no las adoraban, eran imágenes que estaban ahí. Ahora, pero el pueblo de Israel empezó a practicar la idolatría, ¿no? Empezaron a adorar ídolos, Moloch, Acera y otros dioses. Ese es un enemigo del vientre. Un enemigo de la iglesia es la idolatría. Nunca idolatre a nadie, ni a los hijos. Pero si yo quiero mucho a mis hijos, quiéralos, pero no los ponga en primer lugar. ¿Quién debe ocupar el primer lugar? A ver, Dios. Primero Dios, después la familia, pero primero Dios. ¿Qué pasó con Abraham, hermanos? Abraham tenía 100 años y no había tenido hijos, y a los 100 años, cuando tuvo hijos, ¿qué pasó? Isaac ocupó el primer lugar. Hermano, y entonces un día el Señor, cuando vio que yo me pongo a pensar que vio pues que Abraham ya ahora sus pensamientos y su risa y su alegría y la alegría de sus ojos y todo, hermano, estaba centrado en Isaac. Mira Isaac, ay, qué bonito, ya se ríe, ya camina, ya dice mamá, ya dice papá. Y ahora Abraham ya no pasaba mucho tiempo con Dios. Y entonces Dios le dice, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Y entonces Abraham tal vez pensó en ese momento que al que le iban a pedir era a Ismael. Pero le dice el Señor, al hijo que más amas. Si el Señor le dijera, sacrifícame lo que más amas. A lo mejor alguien diga, te sacrifico a mi suegra, Señor. Es lo que más amo, Señor. ¿Verdad? Pero difícilmente hay que amar a la suegra. Hay suegras muy buenas. ¿Verdad que es muy buena, hermana Olga? Eso. Amén. Entonces, hermano, pero mire, porque ya como que Isaac estaba tomando el primer lugar. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llevó y ya lo iba a sacrificar, hermano, para demostrar el gran amor que tenía hacia Dios, que nadie más podía tomar ese primer lugar. Así que cuando usted diga, el gran amor de mi vida eres tú,
Señor, ¿verdad? Mi Dios. Ven. Si dice Rubén, ahí sí, ya perdí. Eres mi gran amor de mi vida, Rubén. Allá perdí. Pero si dice mi Dios, mi Señor. Bueno, miren qué pasó. Efraín como ave volará su gloria. Desde el nacimiento, aún desde el vientre y desde la concepción. O sea que para Efraín, hermano, la idolatría iba a hacer que la gloria de Dios se fuera de ese vientre, desde el vientre, desde la iglesia. Así que no habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Yo quiero que la iglesia, hermano, haya concepción, haya en la iglesia embarazo, haya nacimiento, pero estoy hablando espiritualmente. Claro que sí, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Que dijera la pastora, hermano, vamos a tener otro bebé, aleluya, Señor, gracias. Pero tú lo cuidas, va a decir la hermana. ¿Verdad? Mire, entonces hasta aquí yo quiero dejar. ¿Cuántos entendemos la palabra hoy? Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendígalo. Póngase de pie. Voy a hacer algo en esta noche en el nombre del Señor. Y ahorita quiero orar, hermanos, aún por los que estén escuchando o estén viendo por el Facebook en este momento. Y miren, quiero orar por las mujeres que tal vez estén escuchando ahora mismo y que digan, yo soy estéril en mi vientre físicamente. Vamos a orar para que el Señor les dé hijos. ¿Cuánto creen que el Señor lo hace, hermano? Mire, hace ¿cuántos años? 5 años. Estábamos acá en una colonia que se llama la colonia Nueva Esperanza. Habían 2 parejas que no tenían, 2 parejas, o sea, 4 personas que no tenían hijos. Y entonces me invitaron a que yo les predicara. Pero ahí cuando estaban predicando, el Señor me puso en mi corazón orar por ellas. Y entonces, hermano, oramos por ellas. Una pareja de las 2 parejas, porque no podían tener hijos, ellas. Y entonces después que oramos, como a los pocos meses me avisaron o me platicaron, me dice, fíjense que ya estoy embarazada. Y otro día me encuentro que va en la bicicleta el esposo, la mujer y el niño. Y me dicen, este es el niño por el que se oró. Entonces, hermano, Dios lo puede hacer. Pero yo lo que quiero no solamente es orar por aquellos que son estériles físicamente, sino orar, hermanos, por esta congregación para que Dios bendiga el vientre de esta iglesia, hermano, y que podamos tener muchos hijos espirituales, que por esas escaleras, hermano, entre mucha gente, que en esta silla, hermano, no entre ya la gente y tengamos que comprar más y llenar aquí. Y hermano, y ya que seamos muchos, digamos, vamos a comprar allá, porque ya el Señor también nos dijo que nos va a dar atrás, no sé si aquí al lado o por allá, pero nos va a dar. Yo lo creo. Y entonces, hermano, que digamos, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a comprar otro terreno. ¿Y de dónde? ¿Cómo que dicen? ¿De dónde araña si no hay tela? Entonces el Señor va a proveer. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Vamos, en un acto profético. Escúcheme, aún las señoritas, no sé qué pasa con el micrófono, pero aún las señoritas, pongan su mano, y las hermanas, pongan su mano en su vientre. Vamos a orar espiritualmente, diciéndole, Señor, bendice esta congregación, bendice nuestro vientre espiritual. Ponga su mano, por favor, en su vientre, en el nombre de Jesús. Ponga su mano ahí, ponga su mano ahí ya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, simbólicamente, Señor, espiritualmente, Padre, yo bendigo, Padre mío, el vientre que es tu iglesia
en este lugar de Cunduacán. Lo bendigo, Señor, de tal manera como dice tu palabra: sed fecundos y multiplíquense, llenen Cunduacán, llenen todo Tabasco, llenen todo México, llenen toda América, todo el mundo, en el nombre de Jesús. Padre eterno, como siervo tuyo, bendigo, Señor, los vientres, y que el fruto, Señor, de este vientre sea bendecido abundantemente. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo también a aquellos, Señor, que están, Dios mío, en el Facebook escuchando este video, y aquellas mujeres que no han podido tener hijos. En el nombre de Jesús, bendigo esos vientres en el poderoso nombre de Cristo, y que sean fértiles para la gloria de Dios. Iglesias que no han desarrollado, que no han crecido, en el nombre de Jesús bendecimos esos vientres. Padre eterno, gracias. Bendito sea tu nombre. Demos gracias al Señor, hermano. Dígale: gracias, Señor. Creemos en tu palabra y la declaramos, la tomamos para nosotros, Señor, en esta noche. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse y ya nos vamos a retirar, pero